Muy bienvenidos a Ser Fiel a mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión. Muy bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a mí. A pesar de los esfuerzos de quienes quieren transformar las organizaciones para que vuelvan al propósito de servir a los seres humanos, aún en el mundo y donde quiera que haya seres humanos organizados en empresas, corporaciones o en grupos, nos cuesta salir de ciertas estructuras, de ciertas creencias, de sistemas que van en contra de la naturaleza del ser humano. Desde hace unos días vengo leyendo Estrategia con Alma, el libro de mi invitado. Y lo que me pasó fue más allá de las reflexiones. Me hizo recordar, me llevó a volver a sentir todas las experiencias que tuve como parte de diversas organizaciones, siendo líder, co-creando con otros, siendo consultora y acompañando a líderes que se ven desafiados por todo lo que nos pasa, no solamente dentro de las organizaciones, sino también por fuera. Lo que pasa con los colaboradores, con lo que pasa con las personas que nos rodean. Al leer a Humberto, me sentí como si estuviera mirando a través de un prisma, se lo dije a él, un caleidoscopio donde cada giro revelaba algo distinto de nosotros. Nos mostraba cómo los seres humanos dentro de las organizaciones aparecemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que callamos, lo que tememos. Al leer, algo se develó para mí. Una organización no es solo un grupo de seres humanos coordinando acciones, no solo es un propósito lleno de sentido, no es solo un sistema organizado con roles, compromisos, estrategias, ejecución. Es un entramado de seres humanos con historias, con emociones, con heridas, con anhelos y con una necesidad profunda de evolucionar y encontrarse a sí mismos mientras estamos al servicio de otros, de la vida, de lo que hacemos. Yo veo cómo hay en cada una de las organizaciones que yo conozco más deserción de la que esperaríamos. Escucho el privilegio que es para algunos encontrar el lugar donde realmente pueden ser auténticos. Y veo un mundo organizacional que anda entre la paradoja, buscando mayor sentido en un mundo donde todo se mide, donde todo se acelera, donde todo tiene que ser un resultado, indicadores, KPIs, objetivos, calidad, cumplimiento. Los resultados son importantes y también lo es lo que pasa en medio, lo que sentimos, quiénes somos y cómo nos hacemos cargo de los desafíos humanos que estamos viviendo. ¿Dónde queda el ser humano con todo lo que nos está pasando? Esa es una pregunta que me he hecho cada día cuando acompaño a líderes a través de conversaciones en donde veo que estamos viviendo toda clase de retos de salud, quiebras, renuncias, cambio de trabajo, imprevistos, migraciones. Todo eso es parte de este gran movimiento en el que todo se está transformando. Desde hace años escucho a varios maestros del liderazgo y del coaching y la consultoría hablando de que no podemos esperar que lo que hacemos nos transforme únicamente, tenemos que ir a lo que somos. Y ahí aparece para mí lo que fue clave leyendo el libro de Humberto, reconocer que hay más allá de todo eso, qué nos sucede como seres humanos detrás de lo que hacemos. Y por eso hoy quiero abrir esta conversación no solo desde la organización, sino también desde el ser humano que hace las organizaciones. Entonces, hoy quiero invitarlos a esta conversación a través de un invitado maravilloso que me acompaña, que ha dedicado su vida a mirar justamente ahí. Un hombre que se está atreviendo a traer conversaciones incómodas, a nombrar lo que no nombramos dentro de las organizaciones, a poner la esencia del ser humano al centro. Él es Humberto Villanueva Alvear, un ser humano cuya compasión, empatía y escucha está abriendo caminos para que nuestra alma encuentre nuevas posibilidades. Su mirada combina profundidad humana, sensibilidad organizacional y rigor de negocio, abriendo una conversación distinta sobre cómo construir empresas más conscientes, sólidas y sostenibles. Su trabajo es una estrategia, un propósito
y humanidad para ayudar a las organizaciones a recordar para qué existen. Humberto, muy bienvenido a Ser Fiel a Mí. Caro, muchas gracias por tus palabras. Es para mí un privilegio estar aquí. Gracias por abrirme tu casa. Y de verdad hay mucho que compartir. Tenemos muchos temas. No sé si el tiempo nos alcance, pero es un momento para sentir. Como bien dices, para ver diferente a la empresa. Para verla desde un sentido humano, desde el sentimiento, desde la emoción, desde el corazón y desde el amor. Me encanta y gracias. Nosotros, le debo contar a la audiencia, hemos estado conversando mucho previo a esto y hemos tenido unas conversaciones muy profundas. Ojalá podamos traer todo lo que hemos conversado. Y quiero arrancar contigo preguntándote, ¿cuándo empezaste a ver al ser humano dentro de la organización de una forma distinta? ¿Qué fue lo que pasó que tú dijiste, tenemos que hacerlo distinto y tenemos que movernos a mirar al ser humano realmente? Pues yo tengo una carrera ya de muchos años como consultor. Antes yo trabajé unos más de 10 años, 12 años en el mundo corporativo. Yo en el mundo corporativo tuve una carrera muy rápida, crecí muy rápido y llegué a ser líder. Recuerdo esas experiencias que con la edad tan joven que yo tenía, la inmadurez, digamos, de líder, empiezas a actuar desde la dureza, desde una cara dura, exigiendo, refugiándote en el poder del líder. Pero el tiempo me fue enseñando otras cosas, que realmente el buen líder es aquel que voltea a ver a sus equipos. O sea, como experiencia personal, llegó un momento en que yo subí en la cúspide corporativa y llegas hasta arriba y te encuentras solo. Volteas al lado, no hay nadie. No hay nadie con quien tocar base, probar una estrategia, revisar un resultado. Y es cuando volteas abajo y estás con tu equipo. Y es en ese momento que tú tienes que reconocer con humildad, con sencillez, y tienes que voltear metafóricamente la estructura. Lo que vemos ahora, ¿no? Que dicen, el líder está para facilitar al equipo, volteando la estructura. Pero viene desde ahí, Caro, desde lo que tú sientes como líder. En esa soledad es cuando te das cuenta que no puedes tú ejecutar y llegar a un resultado sin ayuda de tu equipo. Pasando más adelante en mi carrera, ya como consultor, he asesorado a muchos fundadores, muchos directivos, y me he dado cuenta que hay distintos estilos. Desde aquel que se refugia en el poder, en el grito, en el maltrato, aquel líder que confía y suelta y se hace vulnerable. Porque te repito, hay que ser muy valiente como líder para abrirse. Por ahí lo comento en unos pasajes de mi libro, creo que lo comentamos en alguna conversación tú y yo, que el líder tiene que ser valiente para reconocer que es vulnerable. Y en ese momento, Caro, es cuando tú como líder te das cuenta que no todos son gritos, que hay una fuerza más poderosa para tratar a la gente, para regresar la dignidad de las personas, de tratarlas como seres humanos. Hoy hay una vorágine, hay una tendencia, bien lo decía, desenfrenada por cumplir con los KPIs, con los objetivos. Hoy está siendo el fin de todas las, o casi todas las organizaciones, llegar al objetivo, cumplir con el objetivo. Y al llegar a eso, al tratar de cumplir, pisamos gente, llevamos gente entre las espuelas. Y no es así. El KPI está ahí, el objetivo está ahí, pero no es el fin. El fin, te repito, es que empieces a reconocerte como persona y que estás rodeado de personas. Y es en ese momento cuando el resultado se da por sí solo, cuando tú como líder te haces vulnerable, te haces valiente y reconoces tus carencias. Gracias por contarnos eso, Humberto, porque yo creo que hay una ilusión de los líderes
de que tienen que saberlo todo, de que tienen que hacerse cargo de todo, de que tienen que estar atentos a todo. Y agradezco que traigas la conversación de la vulnerabilidad, porque es una conversación fundamental hoy en día frente a lo que nos sucede en el entorno, ante tanto cambio, ante la complejidad del entorno. Es muy necesario esa palabra. Quisiera que les contaras muy brevemente, nos quedan un par de minutos para cerrar este segmento, ¿de qué se trata esa vulnerabilidad de la que tú hablas? Desde tu experiencia como consultor, ¿qué es lo que Sí. tú ves que es necesario enfrentar como líderes cuando hablamos de vulnerabilidad? Primero hay que reconocernos como líderes que somos personas, que también tenemos sentimientos, que nos emocionamos, que a veces no sabemos todo, como bien dices, Caro, que no tenemos todas las respuestas a la mano, que a veces una toma de decisión, no, por más urgente que sea, tenemos tiempo para pensar, para reflexionar. Y es en ese momento que tú como líder reconoces carencias, reconoces vulnerabilidad y sobre todo reconoces que sientes y que eres una persona. Porque no todos son números, no todo es la parte técnica, la tecnología, la estrategia. Por eso el título de mi libro, Estrategia con alma, de sentir, de emocionarse, de reconocer carencias. Así es, mi querido Humberto. El tiempo se nos ha ido volando y vamos a seguir en esta conversación y ahondando en esto de qué se trata al ser vulnerables, qué es lo que nos bloquea como seres humanos cuando interactuamos en las organizaciones, como líderes, con nuestros equipos. Y para eso vamos a ir a un corte comercial y a la vuelta vamos a estar hablando precisamente de eso, de la energía del miedo, de cómo el miedo nos atrapa, pero mucho más allá de lo que podemos nombrarlo. Mientras regresamos, los dejo con esta frase para que reflexionemos sobre lo que nos acaba de decir Humberto. Cuando el alma humana no tiene lugar, el resultado deja de tener sentido. Nos vamos ahora a un corte y a la vuelta volvemos a conversar acerca de esto. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Antes de continuar, quiero recordarles que Ser Fiel a Mí es parte de la programación de Now Media Televisión, una plataforma que conecta historias, conciencia y propósito. Puedes ver este y todos nuestros programas en vivo o a tu propio ritmo descargando la aplicación gratuita en Roku o en iOS, donde vas a encontrar contenidos bilingües que celebran la transformación humana. Y si prefieres acompañarnos mientras caminas, manejas o simplemente mientras respiras, también puedes escuchar este programa en versión podcast, entrando a nowmedia.tv. Gracias por seguir aquí y sigamos juntos este viaje hacia el amor, porque de eso se trata este programa hoy. Cómo el amor es una fuerza que transforma las organizaciones. Y observemos nuestro entorno. Miremos las noticias, las redes sociales, lo que vemos todos los días acerca de la incertidumbre, lo que nos genera angustia, preocupación, y lo que nos genera en el entorno más inmediato es miedo. Nos genera a todo nivel miedo mirar lo que sucede en el entorno. Muchas organizaciones viven en crisis silenciosas, personas aparentemente funcionales, pero emocionalmente muy agotadas, desconectadas o a la defensiva. Esto genera una cultura donde se habla de colaboración, pero se actúa desde la protección, la imagen, la urgencia o el temor. Entonces se vuelve cada vez más relevante mirar lo que hoy nos atemoriza, qué está en la base de todo esto. Estamos hablando de una de las emociones que más presente está hoy en la humanidad debido a cómo hemos creado un sistema que nos genera ansiedad, impotencia, angustia, preocupación. Todas ellas hacen parte del miedo y el miedo es muy potente cuando podemos mirarlo
como parte de lo que nos anuncia posibles pérdidas o nos lleva a cuidar el futuro. Es una emoción que nos protege. Sin embargo, el miedo, cuando no es procesado o no se nombra, muchas veces termina tomando decisiones que no nos cuidan realmente. Y la verdad es que allí es donde perdemos nuestra esencia, perdemos sentido y perdemos el alma. Humberto, todos quienes hemos sido líderes o somos consultores, hemos visto y hemos vivido miedos que nos atrapan. ¿Qué miedos tuviste tú como líder y qué te han enseñado hoy para ponerlos al servicio de otros líderes en las organizaciones? Gracias, Caro, por la pregunta. Bien, estamos hoy metidos en situaciones bien complejas. No solo el mundo, sino las mismas organizaciones viven a veces en muchas crisis. Esta crisis provoca miedo en los líderes. Por ejemplo, que platicaba hace un momento, cuando era joven, cuando me dieron mi primer equipo de trabajo, cuando era yo por primera vez líder, sí sentí miedo. Miedo a qué, a equivocarme, a perder el control, a no entregar a tiempo el resultado, a no confiar tanto en mi equipo. Hacía micromanagement, estaba atrás de mi equipo. Pero esas conductas, lo único que refleja es miedo, es inseguridad. Y te repito, tú como líder te vas dando cuenta de qué funciona y no funciona. Hoy, pasando más adelante en los años, fui creciendo como líder y me di cuenta que la verdadera función del líder es facilitar recursos al equipo, hacer que los colaboradores se sientan a gusto, se sientan motivados y de esa forma alcanzar el resultado de forma más fácil. ¿Yo qué hacía? Yo bajaba al piso, yo me iba al campo, acompañaba a mi gente, a los operadores de línea y platicaba con ellos. Y de esa forma fui contrarrestando el miedo. Hoy, los líderes, ¿qué tienen? El miedo lo reflejan en no soltar el control, a mantener una vigilancia muy cercana de lo que hacen los colaboradores, a no estar seguros de cómo trabaja cada uno de ellos, a no permitirse conocer más allá del nombre al colaborador. ¿A qué me refiero? ¿Qué te gusta? ¿Cómo es tu familia? ¿Qué hobby tienes? ¿Cómo ha estado hoy tu familia? ¿Tus hijos van a la escuela, van a la universidad? ¿Tienes mascotas, no tienes mascota? Porque al hacer esa relación tan personal, el miedo desaparece. Haces un vínculo más personal, más humano con el colaborador y de esa forma contrarresta los miedos. Esas conductas controladoras, esas conductas de micromanagement, insisto, de enfocarse únicamente en el resultado, es miedo. Y la incertidumbre en la que vivimos en el entorno lo acrecenta, lo magnifica. Pero si tú como líder te acercas a tu equipo, te abres, te permites ser vulnerable, como platicaba, y conoces a la persona que está atrás del número de nómina, te quitas la máscara y te permites ser tú mismo, es cuando el miedo se transforma. ¿Y hacia dónde se transforma? Hacia una fuerza tan poderosa que es el amor. Y el amor no como sentimentalismo, romanticismo, sino como respeto, cuidado a la dignidad, una escucha activa, fomentar un trabajo colaborativo. A eso me refiero. El amor como fuerza constructiva, como una energía que te permita llegar al resultado, al objetivo. Y es entonces como tu función como líder te llena, se hace plena, se hace integral. No solo el líder técnico o el líder del objetivo, sino el líder humano, el líder consciente, que hoy las organizaciones los están buscando. Esos líderes conscientes que se permiten sentir, que se permiten liderar con emoción, con sentimiento y con amor. Gracias, Humberto, por lo que traes y creo que eres muy pionero hablando de amor en las organizaciones. Yo siento que hay un gran temor a hablar del amor, porque como que te miran extraño cuando tú traes la palabra. Incluso leía a una amiga, Ariana, una consultora también maravillosa que tiene un blog precioso, y ella decía que ella
en su perfil ponía amor como una palabra dentro de lo que ella generaba en las organizaciones y que consultando con un amigo le decía, no pongas eso, que así no se habla dentro de las organizaciones. ¿Qué les dirías tú a aquellos que ven el amor como algo sospechoso dentro de las organizaciones, dentro de lo corporativo? ¿Por qué no podemos hablar de amor en las organizaciones? Mira, en mi experiencia, tantos años como consultor, suena como tabú. Un tabú porque, insisto, lo matizan hacia el lado romántico, sentimental. No, el amor es respetar, Caro. El amor es ponerse en los zapatos del otro. El amor es saber escuchar. El amor es saber colaborar. El amor es construir equipos. El amor es respetar. Al final del día, somos seres humanos y estamos formados por una energía. Y esa energía que nos mueve no es motivación, no es pasión, es amor. Y hay que empezar, si queremos cambiar el mundo, si queremos cambiar las organizaciones, empezar a sentir. Y ese primer paso, hacer una pausa, hacer pausas. No alejarnos de esa vorágine, de esa celeridad con la que vivimos, de ese materialismo. Está bien llegar al resultado, pero qué mejor con equipos motivados, íntegros, completos, porque muchas veces los rompemos. Por tratar de llegar al resultado, rompemos personas, pasamos sobre ellas. Y es cuando tu función como líder no está siendo íntegra. Así es, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en las organizaciones, precisamente, y tú me lo decías en la conversación que tuvimos previamente, el extremo del amor no es el odio, digamos, el lado sombrío del amor no es el odio, sino el miedo. Sí. Es como el opuesto. Y me gustaría que en esa línea tú les hablaras a los líderes que todavía toman decisiones desde el miedo, que no se atreven a romper como esa dinámica en la que el miedo los atrapa y sus decisiones están basadas en ello. ¿Qué les dirías a aquellos que todavía viven del control, todavía la emoción del miedo los atrapa? Un consejo muy sencillo. No les pido que cambien de la noche a la mañana. Simplemente hagan una pausa. Analicen cómo están actuando. ¿Qué es más fácil? ¿Llegar al resultado con un equipo o llegar al resultado solos? Nos cuesta más trabajo llegar solos. Y eso es el control. Eso es el miedo. La soledad del liderazgo, eso es. Tener miedo a no soltar. Tener miedo a controlar. Y eso pesa. Eso enferma. A mí me pasó. Tuve una gastritis tremenda. Me llevó al hospital por no soltar. ¿Qué necesidad de llegar a esos extremos? Si podemos hoy ser más humanos, más persona. Y como bien decías, Caro, el opuesto del amor es el miedo. Porque el miedo yo lo siento como es una emoción que no te permite sentir, que no te permite emocionarte, que te controla. Y al controlarte, no actúas siendo tú mismo. Quitémonos estas máscaras. Insisto, no lo hagamos de la noche a la mañana. No mañana empieces a cambiar, pero sí empecemos a hacer ejercicios conscientes para cambiar. Respiremos, hagamos pausas, analicemos cómo estamos actuando y trabajemos desde el amor. Gracias, Humberto. Ya vamos cerrando este segmento. A la vuelta te voy a invitar a que nos cuentes alguna de las historias que puede graficar un poco esto que estamos conversando. De las historias que tú cuentas en tu libro precisamente, porque él como consultor tiene una experiencia maravillosa y logra ver detrás de ese miedo que hay inquietudes muy humanas, que cuidan precisamente cosas más profundas. Entonces, a la vuelta nos vas a contar una historia para que la vayas pensando. Humberto, te invito a que le cuentes a quienes nos están escuchando dónde te pueden encontrar. Bueno, tengo una página de empresa, tengo un perfil de LinkedIn, un perfil en Instagram, en Facebook, tengo una página personal como Humberto Villanueva,
Me pueden contactar en cualquiera de todas mis redes. Comparto constantemente artículos, aprendizajes, videos. Búsquenme, no se van a arrepentir. Gracias. Fantástico, ahí nos están mostrando tu página web, preciosa, donde además aparece tu libro, que ya les vamos a contar un poco más acerca de él. Gracias, Humberto, por esta conversación. Y bueno, a la vuelta vamos a conversar sobre precisamente cómo él se pone al servicio de esto y qué ha descubierto a través de acompañar a líderes a descubrir qué hay detrás del miedo. Y los dejo con esta frase: lo que no se nombra termina gobernando. Nos vemos en unos minutos. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Muy bien, estamos de vuelta en Ser Fiel a Mí, inspirándonos en el mensaje del libro de Humberto. No toda decisión correcta en lo técnico está alineada en lo humano. Las decisiones más sabias no solo se piensan, se sienten. Bien, mi querido Humberto, aquí estamos de vuelta y quiero escuchar esas historias que además me atraparon a mí leyendo tu libro. Quiero que les cuentes a la audiencia un poco acerca de ello. Algún caso, alguna historia de esas que tú cuentas tan graciosamente y también tan profundamente, de cómo los seres humanos, detrás de las decisiones, suceden miles de cosas. ¿Qué quieres contarnos? Te voy a contar el primer capítulo. Ese me marcó mucho y creo que le marca mucho al lector. Es una empresa mexicana que se dedica a hacer bujes, equipos de amortiguación para transportes de carga pesada. Papá y mamá fundadores. De pronto, en una junta de consejo, se iba a votar para la ampliación de la planta productiva en un terreno propiedad de ellos. Llegamos todos a la junta de consejo, asumimos que iba a ser una votación unánime muy rápida. Empieza la votación, se presenta el proyecto, se empieza la votación y de pronto la mamá dice: no estoy de acuerdo. Imagínate el silencio en la sala de consejo. Nadie podía creer ese no. El papá se enoja, los hijos se enojan, otros consejeros nos quedamos viendo. Dice: ¿qué pasó? ¿No? Entonces le digo: ingeniera, ¿qué pasó? No estoy segura, creo que no es el momento de dar el sí. El padre se levanta, los hijos salen, la sala de junta se vacía, yo me quedo con la ingeniera. Mujer, importante eso. Le pregunto: ingeniera, ¿qué pasó? Mira, me dice, creo que las mujeres tenemos un sexto sentido y la intuición me dice que la empresa no está lista. Pero explícame, ¿qué pasó? Los números dan, la proyección dan. No, hay algo que me vibra aquí adentro que me dice que no, que vamos a poner en riesgo toda la historia de la empresa. Platicando, le presentamos números, le hicimos nuevas corridas, análisis de sensibilidad, pero no cambiaba su opinión. De pronto nos fuimos a comer, regresamos en la tarde, se retomó la sesión. El papá ya no entró, muy enojado. Llega el hijo mayor, le dice la ingeniera, en su rol como madre ahora: hijo, por favor, hazme caso. Esta decisión no es buena para la empresa. Cuida el patrimonio que va a ser tuyo y de tus hermanos. Total, se votó, se aprobó por mayoría y es fecha que la empresa no alcanza el punto de equilibrio. La nueva planta se construyó, pero tiene capacidad ociosa. Se sobreendeudó. Y es cuando te das cuenta que la intuición, el sentir, tiene más peso a veces que el número. Totalmente, y estoy de acuerdo contigo. A veces nosotros, a pesar de que en los cuadros, los KPIs, los planes, los esquemas, a pesar de los asesores que son muy sabios y que tienen mucha experiencia, hay algo que nos habla internamente. ¿Cómo convive en una decisión lo racional, lo emocional, lo intuitivo e incluso lo energético?
Hay muchas teorías. Uno de los autores, Otto Scharmer, dice, el líder tiene que estar presente. Hay una teoría que le llaman la teoría de Nu, donde tú te mueves de lo racional a lo intuitivo. Entonces te vas manejando en esos dos planos, porque a veces, como bien dices, el Excel, la proyección dice bien, vamos, un go, pero el sentir, la emoción dice no go. Y tú como líder tienes que aprender a moverte en esos dos lados, ¿no? ¿Cuándo bailar con el número? ¿Cuándo bailar con el sentimiento, con la emoción? Y el balance te lo da la experiencia. Y te lo da, ¿sabes qué? La valentía. Venimos hablando de vulnerabilidad, de sentir, de emocionarnos, de amor. Y rematamos con la intuición. Digamos, ese gut feeling, o pensar por la víscera, que vale mucho y que te lo da la experiencia. Ese sentido común que no se educa, sino que lo vas a sentir. ¿Y cómo se hace? Entrenándolo, porque sí se entrena, permitiéndote sentir, permitiéndote emocionar. Cuando llegas al KPI, eres una persona y puedes gritar y se vale festejar. Cuando te frustras, se vale también llorar. He visto líderes que lloran, Caro. Me hablan a veces a deshoras del día, en la madrugada. Inge, no me siento bien, te tengo que ver mañana temprano. Y llego con ellos y hay que consolarlo. Me dice, estoy rebasado por la empresa, mis hijos no me entienden. Digo, llora, siente, permítete ser vulnerable, permítete amar. Pero sí es muy interesante cómo la intuición, el gut feeling, a veces es más poderoso que lo racional. Así es. Y déjame preguntarte, ¿cómo llegaste tú a descubrir incluso que las decisiones tienen energía? De eso lo conversamos tú y yo previamente cuando estábamos diseñando este episodio. Tú me decías, las decisiones vibran, era como me lo decías. ¿Puedes compartir ¿Sí? alguna experiencia propia que nos ayude a comprenderlo? ¿De qué hablas cuando hablas de eso? Cuando digo que vibra, por ejemplo, yo era planeador financiero. Yo proyectaba estados de finanzas, hacía proyecciones a 3, a 5 años. Y a veces me encontraba en callejones sin salida, cuando el número no daba. Y luego no es que preguntes al número, sino tú sientes algo desde aquí, desde el pecho, que te dice o que te vibra. Si lo hago, ¿qué siento? Si no lo hago, ¿qué siento? Pero es un ejercicio de introspectar, de sobre todo yo le llamo una pausa consciente, de escucharte, de saber qué está pasando o qué puede pasar, de imaginarse el futuro con una decisión positiva o una decisión negativa y sentirla. Esa es la que yo le llamo vibrar, porque sí, todo es energía, Caro. Este mundo está lleno de energía. El libro vibra, las palabras vibran. Y esa sensibilidad se educa, se entrena. Pero al final del día es lo que te dice si vas o no vas. Esa vibración, esa energía tan sutil en un principio que después la vas entrenando y la vas reconociendo. Dirás, es muy esotérico, ¿cómo lo puedo hacer? Pausas conscientes, amigos, líderes. Pausas conscientes. Y entrenar el sentimiento, el amor. Maravilloso. Quiero traer a esta conversación algo que conversamos tú y yo también, que tiene que ver con que estamos en el tiempo de la automatización, la inteligencia artificial y la aceleración digital. Y con esto que vamos trayendo sobre vibrar las decisiones, me aparece mucho que sucede hoy en día, que es que pareciera que nuestras decisiones se las estamos entregando a la inteligencia artificial. ¿Qué le dirías a quienes hoy tienen este temor de ser reemplazados por las máquinas? ¿Y de qué les hablarías para que vuelvan a encontrar su lugar y adentro la fuerza que necesitan para pararse y tomar decisiones por encima de cualquier recomendación externa de una máquina o de alguien más? Muy buena pregunta, Caro. Hoy está el mood de la inteligencia artificial y el temor de que me puede reemplazar. Pero yo les digo,
al final, ¿quién creó la inteligencia artificial? Un ser humano. ¿Quién educa? ¿Quién entrena la inteligencia artificial? El ser humano. Nuestros agentes sintéticos los entrenamos nosotros. Yo converso constantemente con una inteligencia artificial, pero no le entrego mi decisión. ¿Por qué? Hay modelos tan avanzados que parece que sienten, que se emocionan, lo simulan, pero no lo sienten. Esa es la diferencia que tenemos nosotros como seres humanos. Nosotros todavía tenemos la ventaja de sentir, de emocionarnos, de vibrar y de amar. Usen la inteligencia artificial en su favor. Toquen base con ella, pregunten, cuestionen, corran escenarios, pero al final la inteligencia artificial no siente. El gut feeling es nuestro, la emoción es nuestra, la vibración es nuestra, la energía es del ser humano. La inteligencia artificial no la tiene todavía, ni la tendrá. Simula, y simula muy bien. Y hay modelos que parece que son humanos, que tienen conciencia, pero no es así. El único ser consciente es el ser humano. Esa es nuestra ventaja. Y de ahí pueden construir. Asesórense de inteligencia artificial, corran sus modelos, hagan sus agentes, pero al final la decisión es suya. Y eso les da valor, eso les da fortaleza. Ustedes son seres humanos valiosos. La inteligencia artificial la construyó otro ser humano. Ustedes la entrenan. Y ustedes tienen la última decisión. Ustedes sienten. Algo fundamental. El gut feeling es nuestro. Así es. Traes algo fundamental. Las decisiones más sabias se sienten. Y con esta frase quiero cerrar. Las decisiones más sabias se sienten. Y con esto vamos a ir ahora a un corte. Y a la vuelta vamos a volver con Humberto para traer una práctica de cierre, para que ustedes se lleven un poco instalada esta conversación y entiendan por qué las decisiones más sabias se sienten. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Antes de entrar en el corazón de esta preciosa conversación para cerrar, quiero agradecerte por seguir aquí, caminando este viaje con nosotros. Recuerda que Ser Fiel a Mí es parte de la programación de Now Media Televisión. Puedes ver todos nuestros programas en vivo a tu propio ritmo descargando la app en Roku o en iOS. Y también te invito a que conectemos más de cerca y puedes seguirme a través del podcast. Ahí están mostrando todos los capítulos que puedes encontrar en la página web. Bien. Y estamos de vuelta con nuestro querido Humberto. Gracias, Humberto, por esta conversación tan relevante, porque nos estás ampliando la mirada de lo que se trata ser humanos dentro de las organizaciones. Y precisamente de eso se trata tu libro. ¿Quieres contarnos cómo nace Estrategia con Alma? Gracias, Caro. Bueno, aquí lo que yo traté de hacer fue un compendio de 10 casos de mi vida como consultor. Muchas veces me preguntaban los clientes, oye, este caso merece estar escrito, merece un libro. Y últimamente he tenido mucho contacto con jóvenes ejecutivos, jóvenes directivos, sucesores de grandes empresas, y me doy cuenta que les hace falta desarrollar esa parte humana. Entonces digo, pues, qué mejor que dejarles un legado, dejarles un libro muy práctico, muy aterrizado, donde ellos puedan tenerlo como referencia. No les digo que imiten lo que hicimos con los casos, sino que caminen su propio camino. Es una guía porque es muy práctica. Como te digo, está estructurado con 10 casos. Abro con un caso, lo platico cómo lo resolvemos, luego lo referencio con autores contemporáneos para invitar a leer, para profundizar, a investigar al lector, y luego lo comparo con algunas empresas globales o casos globales muy famosos y una conclusión fuerte por cada uno de los capítulos. Pero sí es un libro más humano que de estrategia. Es la estrategia vista desde el lado humano, que siente el fundador, que siente el directivo, cómo resolvió, por qué llora, porque a veces se siente acorralado,
¿Por qué las sucesiones en empresas familiares no se dan? ¿Por qué los grandes corporativos a veces olvidan al cliente? ¿Por qué se vuelven tan frías? ¿Qué están olvidando? ¿Cómo una empresa se hace sostenible? O sea, son casos muy interesantes, muy emotivos, y los invito a leerlo, claro. Muchas gracias, Humberto. Aquí estaba viendo las imágenes que nos estaban mostrando de tu libro, de tu página web y el libro. Y pensaba mientras las mostraban también en lo que me pasó leyendo. A mí me pasó que me trajiste una conversación mucho más profunda acerca de mi ser consultora también, porque yo también he sido consultora en organizaciones. Y cómo a veces nosotros tendemos a movernos a simplemente mirar el propósito o lo que quiere cuidar la organización y cómo dejamos de lado a veces conversaciones que ni siquiera pueden articular quienes son parte de la organización, porque como que no hay cabida a hablar de estoy pasando por una situación difícil o estoy sintiéndome traicionado a través de esta conversación que estamos teniendo o tengo miedo de tomar esta decisión. ¿Qué les dirías a los líderes que no se atreven a nombrar eso que realmente les pasa? No solamente ellos, sino para que también generen esas conversaciones con sus equipos. Ay, Ricardo, es bien difícil. Tienen que ser valientes. Tienen que reconocer que son vulnerables, como decíamos al principio de la charla, que tienen carencias y que necesitan ser escuchados también. No por llegar a la cúspide somos los mejores. Siempre tenemos errores, siempre tenemos áreas de oportunidad. Y al final del día, el gran director Humberto Villanueva, es simplemente una persona. Soy simplemente Humberto. En ese momento, como líder, reconoces que eres la persona. No el líder, no el gerente, no el director, no el dueño. Una persona que siente, que se emociona, que se frustra, que llora, que se puede entristecer, que tiene alegrías, que tiene triunfos, que tiene éxitos y que puede amar. Hermosísimo. Gracias, Humberto. Gracias, Carlos. Además es hermoso la invitación que haces, porque en un tiempo en el que casi todo nos empuja a reaccionar rápido, pausar, sentir, escucharnos, se vuelve un acto contracultural y a la Pero vez necesario, transformador. muy necesario. Así es. Así que te voy a invitar. Yo invité a Humberto a que hiciera una práctica para que se la lleven, para que sea un primer paso hacia sentirnos presentes, poder escucharnos, tener mayor claridad, soberanía de nosotros mismos y humanidad. Entonces te voy a invitar, mi querido Humberto, a que compartas con ellos esa práctica que traes hoy preparada para que se la lleven. Muy sencilla. Yo tengo un ritual que hago casi todos los días. Yo salgo a hacer jogging todas las mañanas antes de que salga el sol. En ese ritual, en ese trote, no tengo nada a mi alrededor. Únicamente escucho la naturaleza, el viento, los árboles, mi trote, mis respiraciones, mi palpitar. Y en ese silencio es cuando empiezo a centrarme en mí mismo, cuando me escucho. Y es cuando tengo más claridad para tomar decisión. No les pido que salgan como yo, el loco que sale de madrugada a correr. Más bien tomen un espacio en su día, reserven 10 minutos, 5 minutos, encierren su oficina, desconéctense, olvídense de celulares, de la tecnología y concéntrense en ustedes mismos. Si quieren, cierren los ojos, empiecen a respirar, siéntanse, reconózcanse, reconozcan su corazón, sus pulsos, su respiración, escuchen. Y en esos momentos de silencio, de pausa, es cuando más claridad van a tener. Si tienen una decisión que está atorada, háganlo. Entrenen ese ritual. No, mañana no van a cambiar, pero si lo hacemos constantemente, diario, un ritual de 12 a 12:05 del día, de 1 a 1:05, a 1:10, me voy a encerrar, voy a centrarme, voy a hacer la pausa consciente, voy a respirar. Van a ver los resultados. Mejores resultados, más eficiencia y van a ser mejores líderes. Háganlo, de verdad. Gracias. Gracias, Humberto.
Si quisieras dejar un mensaje para que se lo lleven quienes nos escuchan. Este episodio lo hemos llamado El amor, la fuerza estratégica de las organizaciones. ¿Cuál sería ese mensaje para que puedan retornar precisamente al amor? Primero, como líderes, hay que reconocernos que somos personas. Y como personas, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Como líderes tenemos una responsabilidad adicional. Tenemos gente, personas abajo nuestro cargo. Y al ser persona con personas, tiene sentido ser persona. Tiene sentido ser vulnerable. Abramos los corazones. No en el sentido romántico, sino en el sentido de respetar, de escuchar, de mantener la dignidad del equipo, de motivarlo, de fomentar el trabajo colaborativo, de soltar, de dejar de controlar, de empoderar. Y van a ver cómo se van a sentir mejor. Ese soltar los vamos a liberar de esa carga, de ese estrés que traemos. Y hacemos pausas conscientes. Y al final del día, toda esa energía que vamos a generar es amor, la energía más poderosa del universo. Y los resultados se van a dar solos. Háganlo, de verdad. Gracias, Humberto. Muchas gracias por traer tu propia experiencia, traernos el regalo que es tu libro, traer las conversaciones que han construido precisamente esa experiencia a través de la cual tú le pones alma a lo que hacemos. Y vamos a cerrar ahora dándote las gracias, mi querido Humberto, por haber estado aquí, por haber traído toda tu sabiduría. Gracias por este momento. Gracias, Caro, por abrirme las puertas. Y gracias a ustedes por escucharnos. Gracias. Bien, y yo quiero cerrar diciéndoles que de verdad las organizaciones no necesitan solo mejores estrategias, necesitan recordar al ser humano, como dice Humberto. Y dentro de eso, el camino que hoy aquí emergió a través de esta conversación nos habla de ir del resultado al sentido, del miedo al amor, del control a la conciencia, de la urgencia a la pausa, de la respuesta externa a la soberanía interior. Donde hay amor, aparece un nuevo orden. Y con esto los quiero dejar. Donde hay amor, aparece un nuevo orden. Soy Caro Guevara y este es mi llamado. Ser fiel a mí. Nos vemos en el próximo.